Buenas tardes. El Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, en cabeza del rector José Manuel Restrepo Bondano y el profesor Edgar Vieira Posada, les da una cordial bienvenida y les agradece la participación en la presentación del libro TLC Colombia-Canadá, nuevo escenario para el comercio y la inversión. Tercero, presentación del contenido de la obra TLC Colombia-Canadá, nuevo escenario para el comercio y la inversión, por el profesor Edgar Vieira Posada, economista de la Universidad de Medellín, especialista en desarrollo económico de IRFED de París, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III Sorbona Nueva. Es profesor titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y coordinador del Centro de Estudios sobre Globalización e Integración CEGLI, autor de 4 libros sobre temas de integración y globalización y editor de 4 libros. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia. Como dijo el rector, es la continuidad de un esfuerzo, un primer libro sobre la globalización, un segundo libro sobre China, este sobre Canadá. Ya están entregando los capítulos del TLC con Estados Unidos, que esperamos estarlo presentando en octubre. Estamos desarrollando con una universidad chilena, la Universidad del Desarrollo, en coedición, un libro sobre la Alianza del Pacífico, en el cual también participan investigadores de México y de Perú. Estamos preparando ya y están asignados los temas en un libro que haremos en coedición con la EAFIT de Medellín sobre el TLC con Corea del Sur. Estaríamos entregándolo en marzo del año entrante. En el segundo semestre quedará asignados los trabajos para hacer el libro del TLC con la Unión Europea. En fin, por eso una colección de la que estamos hablando. Ya tercer tomo y 4 más asegurados, ya tendríamos entonces una contribución desde la academia al sector privado, a otros colegas académicos y al sector gubernamental en el análisis y clarificación sobre los alcances de este relacionamiento internacional que viene desarrollando Colombia. El libro tiene 11 capítulos. Primero hay una introducción de la cual voy a resumir 2 o 3 aspectos y luego voy a presentar de manera breve el contenido de cada capítulo, aunque en algunos vamos a reservar realmente la intervención de fondo para el panel. En el panel van a participar personas que contribuyen a algunos capítulos del libro. Con Canadá, como lo decía José Manuel, Colombia, después de haber manejado la integración solamente con el vecindario, se le midió ya por primera vez a un país de ligas mayores, a un país desarrollado. Porque así sea un país solo de 35 millones de habitantes, es una potencia mundial. Segundo en extensión, capacidad adquisitiva de la mayor del planeta si medimos capacidad importadora con relación al número de habitantes, bilingüismo y formación no solamente anglófona y francófona, sino inclusive por ley, toda una ley de multiculturalidad, donde todos sabemos como en un mundo que hoy en día restringe la migración, Canadá, así sea de manera selectiva, es de aquellos lugares privilegiados que todavía acoge al migrante. Un Estado federal enmarcado dentro de los antiguos vínculos de la Commonwealth, que le da un vínculo pues con la reina, pero a la vez manejado en un sistema parlamentario por primer ministro, en un sistema totalmente democrático, potencia del G7, ya lo dije, primer importador mundial, gracias a un per cápita que las cifras como siempre son divergentes. Vamos a tener esta noche 2 cifras, una de 42 y otra de 50, es decir, entre 40 y 50 mil dólares es la
el ingreso per cápita canadiense, que le da esa figuración como uno de los mercados con mejor y mayor capacidad adquisitiva. Igualmente, como ha pasado con las economías del mundo desarrollado, soportada ya sobre todo en servicios, 75% del Producto Interno Bruto de Canadá corresponde a servicios. La minería, en la cual juega un papel muy importante, pero que en donde, no siendo sino el 5% del PIB, sin embargo, hace más de la tercera parte de las exportaciones canadienses. A nivel mundial, segundo productor de energía eléctrica, tercero de gas, sexto de petróleo. En exportaciones tiene, sobre todo por el NAFTA con Estados Unidos, pues los automóviles en primer lugar. Quinta industria aeroespacial, en fin, son muchos los datos que hay para destacar la importancia de esta economía. El acuerdo que se ha firmado es un acuerdo que corresponde ya hoy en día a un entorno de globalización. Eso implica cambios importantes, porque hoy en día ya son acuerdos de mucho mayor alcance y trascendencia. Son acuerdos denominados de segunda generación, donde ya no como antes se consagran las posibilidades de negocios para bienes o mercancías, sino también para servicios y reglas de juego para la inversión. O sea que el alcance y profundidad que genera ya un acuerdo de esta naturaleza es supremamente amplio. Lógicamente, si estamos negociando con Canadá, no podía ser simétrico. Es obviamente un tratado asimétrico, donde se crean condiciones de penetración de mercados en forma diferente, donde se dan herramientas también para protegerse. Hoy en día, que un poquito con demagogia se ha usado en los últimos meses pues como sitio de ataque los TLCs, como culpables, por ejemplo, del atraso de la agricultura colombiana. Por Dios, el atraso de la agricultura colombiana es un problema estructural de este país de 200 años, un problema interno nuestro. Eso es una linda excusa de echarle la culpa a cosas de fuera. Todos estos tratados tienen contemplados absolutamente todos los instrumentos para generar la protección necesaria. No es libre importación, porque hay posibilidad de contingentes en productos sensibles. Hay uso de salvaguardias si los volúmenes que están llegando son demasiado grandes. Si me van a competir deslealmente quebrándome el precio de manera artificial, puedo usar derechos antidumping que me restablece el precio normal del mercado. O sea, hay que entender que los tratados de libre comercio no son una carta en blanco para hacer lo que se quiera. Hay asimetría en las negociaciones y hay instrumentos y herramientas de defensa. Y no es únicamente Colombia. Canadá, país desarrollado, también en una negociación saca su protección. Canadá su sector lácteo, Canadá su sector de azúcar, porque produce azúcar en base a remolacha, maneja también sus plazos con mayores tiempos, por ejemplo, para hacer la apertura de mercado. O sea, no es únicamente Colombia. En una negociación de estas, cada uno lleva sus sensibilidades a la mesa. El reto para este país es diversificar exportaciones. Como decía el rector, las cifras pues, de nuestro comercio son insignificantes. Este es un mercado totalmente por hacer, es un mercado totalmente por construir. Se inició, ya en agosto se cumplen 3 años, ya aparecen nuevos exportadores, ya aparecen nuevos productos, hay una respuesta inicial, pero todavía muy tímida. O sea, el potencial que tiene Colombia realmente aquí es supremamente grande. Y como dije, como no solamente comercio, sino inversión, en materia de inversión, pues acompañado ya con inversiones, por ejemplo, en el sector minero energético, financiero y la tercerización. El primer capítulo nos lo contribuyó el embajador de Colombia en Canadá. El embajador Nicolás Lloreda quiso vincularse a esta obra, aprovechando además los 60 años de celebración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, y el primer capítulo entonces hace todo un recuento de esas relaciones entre Colombia y Canadá, cómo se han dado a través del tiempo, el papel no solamente lo comercial, sino también muy importante la cooperación, donde Colombia con Canadá tiene una cantidad de proyectos específicos en materia de cooperación supremamente importantes, y entra ya a desarrollar las relaciones comerciales que ha habido en materia de exportaciones hasta ahora, que ha habido en materia de importaciones. Utiliza sobre todo informaciones de la oficina de ProExport en Toronto y ubica entonces escenarios y nichos de posibilidades tanto de comercio como de inversión. Y termina
un poquito impulsando la idea de que hay que aprovechar al máximo este instrumento por el potencial que él ofrece. El segundo capítulo es de mi autoría. Yo en él asumo, es una visión de la política comercial canadiense. O sea, para poder entender los capítulos siguientes, es conveniente tener una idea de Canadá, cómo hace su inserción en el mundo en su política comercial. Entonces se cuenta brevemente los organismos que manejan la actividad de comercio exterior, se muestran los compromisos que Canadá maneja a nivel internacional por su participación en los acuerdos multilaterales de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Se muestra cómo algunas de esas limitaciones se superan con el TLC ya las va a obviar y ya es un esquema más abierto para la empresa colombiana. Y se destaca sobre todo cómo el gobierno canadiense en los últimos años ha pasado a fijar una política muy clara y precisa de inserción en los mercados mundiales. O sea, Canadá, por su vecindad con Estados Unidos, la verdad es que el vínculo con el vecino, con Estados Unidos, llegó a ser supremamente grande y eso lo había materializado además ya en el NAFTA. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que arrancó en el 94, entre Canadá, Estados Unidos y México, había hecho que, por ejemplo, ya hasta el 87% de las exportaciones canadienses iban al mercado mexicano. Eso ya ha comenzado a bajar y ya hoy en día está en el 73%. Fuera de eso, empezó a diversificarse. Acaba de firmarse en octubre un TLC entre Canadá y la Unión Europea. Eso es fundamental para el Canadá. Mientras se surten los trámites, entrará en vigencia el año entrante, pero esto es muy importante para Canadá porque le asegura entonces también con semejante bloque de 28 naciones del mercado de la Unión Europea condiciones también de trabajo de mercados. Y hoy en día que se están poniendo de acuerdo en el mundo ya hacer megacuerdos entre continentes, el acuerdo transpacífico que hoy en día están negociando algunas naciones asiáticas más Australia y Nueva Zelanda, el NAFTA está ahí vinculado, o sea Canadá está ahí vinculado. Y América Latina está vinculada a través de Chile y Perú, o sea, y México, o sea que nosotros lo que tenemos ahí es simplemente la oportunidad a través de la Alianza del Pacífico de ser miembros del Acuerdo Transpacífico y con Canadá trabajar de una serie de acciones también hacia los mercados del Asia-Pacífico. Y con América Latina, la realidad es que los vínculos de Canadá son recientes. Canadá en el 94 ya tuvo a México de socio en el NAFTA, y con Chile en el 97, que como sabemos fue la economía latinoamericana que primero se abrió al mundo. Pero miren que hay que esperar hasta este siglo, hasta la década pasada, para ver realmente ya un acercamiento de Canadá a América Latina, porque todos los demás son 2002 con Costa Rica, 2009 con Perú, con Colombia en agosto del 2011, con Panamá el año pasado en abril y Honduras en noviembre del año pasado. Esos son los TLCs que también tiene entonces ya Canadá en la región, no solo con Colombia, estos países también, pero importante ahí también una vez más que México, Chile, Perú, más Costa Rica que va a entrar y Panamá que va a entrar, ¿quiénes son? Alianza del Pacífico. O sea que ahí tenemos también todas las condiciones para con Canadá, que ya es observador en la Alianza del Pacífico, desarrollar también cosas hacia los mercados del Pacífico. Capítulo 3 nos lo hace nuestro querido amigo, profesor del MBA Internacional, profesor de la Universidad de Carleton, José Rojas, que va a intervenir desde que no nos falle la comunicación con Canadá, va a intervenir en el panel. José, que da la materia de mercado internacional y que es experto en estos temas, ha estudiado profundamente toda la situación de cómo trabajar el consumidor según las características del mercado. Entonces lo que hace aquí es una comparación muy útil, muy interesante, sobre todo para empresarios colombianos, para que vea precisamente unos elementos de juicio entre, comparado el consumidor canadiense con el consumidor colombiano, qué elementos podemos manejar alrededor de ello. De entrada, con unas diferencias en materia de ingreso abismales, pues ahí están los 50.000 del ingreso canadiense frente a 7.000 de Colombia, pero luego entonces entra a mostrar no solamente por ingreso cómo se dan negocios a nivel mundial. Les traje, por ejemplo, un cuadrito nada más, este cuadrito del capítulo de él,
donde ustedes ven ya el tipo de productos o de servicios consumidos, pero la apropiación en cifras que le alcanza a dar al canadiense por el nivel de ingresos que tiene frente al gasto que alcanza a hacer el consumidor colombiano. O sea, las diferencias pues en esto en muchos casos son supremamente grandes, en otros no son tan distantes. Pero regresando un momento al anterior, tenemos que este análisis en función macro de capacidad de ingreso, él lo entra a detallar ya más bien en función micro, donde lo que va a influir es ante todo el aspecto cultural. La identidad, la idiosincrasia, es la que va a dar entonces las características principales y incorpora además toda una serie de fotos comparativas de productos trabajados en el mercado colombiano y en el mercado canadiense en función de esos criterios diferentes desde el punto de vista cultural. Y utilizando toda una serie de metodologías profundamente académicas, entra a medir además las distancias de tipo cultural que se van a dar en Canadá, que se van a dar en Colombia, en el consumidor, frente a si se es prioritario el individualismo o más bien un trabajo más colectivista, el aspecto masculinidad frente a feminidad o igualdad de género, la influencia de la distancia de poder y la posición que se tenga frente al futuro. Y con base en eso él elabora toda una serie de cuadros bien útiles para todo el que quiera ver las características del mercado canadiense. Siguiente capítulo también es otra contribución de la Universidad de Carleton. El doctor africano Kigundu, que va a venir a dar clases aquí al CESA, se juntó pues con Urutira Patti y una señora Smith para hacer juntos un análisis también comparativo de Colombia-Canadá. Fíjense que todos estos capítulos de principio van a ir mostrando sobre todo cuál es la situación colombo-canadiense en distintos aspectos. Y entonces los distintos aspectos es cómo estamos de acuerdo a los principales indicadores de perfiles socioeconómicos, de perfiles demográficos, de desigualdades, de terrorismo. Utiliza índices también de medición de terrorismo hoy en día ya utilizados a nivel mundial. Utiliza pues todo ese tipo de variables comparativas entre Canadá y Colombia. Competitividad lo trabaja fundamentalmente con el índice de competitividad global que maneja el Foro Económico de Davos, el World Economic Forum, más otra serie de Banco Mundial Doing Business, más otra serie de indicadores, con lo cual hace la comparación entonces en materia de competitividad, de potenciadores de eficiencia, identifica problemas en base a la encuesta que por ejemplo hace el Foro de Davos cada año con empresarios. Colombia aparece ante todo corrupción en primer lugar y en segundo lugar dificultades en infraestructura. En fin, para terminar mostrando un poquito cómo, aún con variables tan distantes, se puede trabajar juntos y se puede avanzar aprovechando el TLC. Un solo indicador de los cuadritos, por ejemplo, que se muestran aquí, el de los potenciadores de eficacia. Los potenciadores de eficiencia en materia de la educación superior, del mercado de bienes, del mercado del trabajo, del mercado financiero, de la tecnología y del tamaño del mercado. Ahí ven ustedes pues las diferencias tan supremamente grandes entre un país y otro. El siguiente capítulo, otra colaboradora de la Universidad de Carleton. O sea, los capítulos 3, 4 y 5 son aportes que nos hace la Universidad de Carleton con quien estamos desarrollando el MBA internacional. Este ya entra a analizar un instrumento concreto y específico para aprovechar los mercados. Es una experta en análisis en todo el planeta del papel de las incubadoras. Y ella hace entonces todo un análisis metodológico, definiciones, modelos, y recorre todos los países principales más destacados en resultados con trabajos de incubadoras, para entrar finalmente en Colombia y hacer una serie también de recomendaciones de las lecciones que Colombia puede sacar en este tema. Capítulo 6, no lo hacen, entonces está a cargo de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, donde es su directora ejecutiva, Olga Fernández de Soto, junto con el presidente del comité del TLC, Andrés Forero,
hacen entonces un análisis del TLC. Aquí ya entramos, después de los capítulos que crean un poquito la visión general, ya se entra directamente en la estructura del TLC. Entonces, ¿cómo es ese TLC? ¿Cómo se logra una apertura enorme? Esto es un promedio tanto de bienes agrícolas como de manufacturados, que da un 98% de apertura del mercado canadiense, y se entra a trabajar un poco aquellos, o se indican aquel tipo de sectores que desde ya se ve que son sectores de grandes posibilidades. La parte de inversión, la parte alimenticia, la agroindustria, lo financiero, la animación digital en servicios, más los servicios legales, lo agropecuario, las pymes y las autopartes. Hacen un muestreo o una indicación del tipo de desgravación arancelaria, que no es una cosa homogénea como se piensa. Llega a haber hasta 29 categorías de desgravación en solo bienes agrícolas, para que se vea el grado de detalle con el que una negociación de esta se llegó a considerar las situaciones particulares de diferentes productos del sector agrícola, y entran a comentar aquellos instrumentos, y eso es una de las finalidades principales de este tipo de libros, para el empresario, por ejemplo, sentarse a leer el mamotreto, y los funcionarios del Ministerio de Comercio saben eso, todo el mamotreto del texto de un TLC es como complejo. Nosotros aspiramos justamente con este tipo de obras digerirles un poquito los aspectos sustantivos, y que leyendo ya un capítulo de esto ya tienen una idea clara y precisa de una serie de elementos de contenido de ese TLC. Entonces aquí se toca el marco jurídico, los instrumentos como el uso de licencias de importación, qué pasa con las normas de origen, que no hay posibilidad que se utilicen subsidios o subvenciones a las exportaciones agrícolas, está prohibido, que se puede seguir trabajando con el Plan Vallejo para traer materias primas sin pagar nada y venderlas al Canadá, y vender los bienes manufacturados al Canadá, y que no se pueden aplicar restricciones a la importación y a la exportación. Tocan también el aspecto de inversión, donde ya Colombia puede ser un cuarto lugar de destino en América Latina, con más de 80 empresas ya participando, ubicadas sobre todo en los sectores minero, energético, financiero, agroindustrial, infraestructura y servicios. Luego se pasa luego de la parte de los instrumentos, el otro contenido del capítulo es ya mostrar la situación de comercio. Situación de comercio, donde ustedes ven, por ejemplo, en los últimos años, unas importaciones sostenidas que no se interrumpen, que van en permanente ascenso, cuando las exportaciones, por ejemplo, que iban en ascenso se frenaron en el 2012, o sea, todavía hay muchas cosas en realidad por corregir y aprovechar, con una torta que incluyen ellos, mostrando desde el 2008 hasta la fecha, más o menos cómo es ese comercio, en importación, fundamentalmente cereales, representados principalmente en el trigo, el papel para periódicos, flores, que ahí está totalmente fraccionado en sus distintos componentes. Perdón, flores, estoy saltándome acá. Aquí estoy es con trigo y cebada, o sea, la parte de cereales, abonos como el cloruro de potasio, el papel para periódico, y luego vienen entonces discriminados productos pues, ya por otra posición arancelaria, la misma cebada, que va a tener 2 posiciones más, trigo nuevamente, o sea, está muy centrado la importación todavía en este tipo de componentes. Y la exportación igualmente está totalmente concentrada. Ustedes ven entonces la diversificación hoy en día es flores, que aquí está además discriminado entre la parte de claveles, la parte de pompones, otras flores y demás, pero el resto es productos tradicionales, carbón, petróleo, café, y falta realmente todo el esfuerzo de ver de qué manera se logra entonces diversificar. No lo toco más, en el panel seguramente ya harán unas reflexiones más precisas sobre el particular. Esa visión que dan ellos la completó un consultor que tenemos en el SEGLI, que es Luis Loaiza. Luis Loaiza entonces parte de las corrientes de comercio existentes para entrar también a ver un poquito qué es lo que ofrece de posibilidades el TLC.
pero parte de una realidad complicada para la economía colombiana. La economía colombiana, su estructura para exportación es totalmente de bienes primarios, como se ve aquí el azul. Luego los que siguen son basados en recursos naturales, o sea que entre primarios y basados en recursos naturales hemos tenido inclusive una reprimarización de exportaciones, porque en años anteriores, en 1995, había una mayor diversificación de otra composición de exportaciones colombianas y tenían menos participación los primarios y las manufacturas y los que tienen como fuente recursos naturales. Hemos ido a una reprimarización muy peligrosa donde ya el 80% prácticamente de las ventas de este país son simplemente de ese sector. Ese es el reto de este tipo de acuerdos. Romper eso, pasar realmente a diversificar exportaciones. Por ahora, flores es realmente el único bien aprovechado. Productos como café, carbón y petróleo, entre otras, no pagan arancel, ni siquiera necesitamos el TLC para venderlos. O sea que el potencial real es cosas nuevas. Frutas, biocombustibles, en industria liviana, confecciones, calzado, manufactura de cuero, en industria básica, autopartes, para solo mencionar algunos. Y se finaliza también por el Loaiza, comentando algunos de esos instrumentos para que queden más explicados a quien quiera hacer uso de este TLC, comentando también lo de normas sanitarias, lo de normas de origen y lo de salvaguardias. El octavo, no lo hace Ricardo Duarte, que ya tuvimos de él una participación inmensa en el libro de China, y que ahora también nos colabora entonces en este libro de Canadá, por razones obvias, siendo viceministro, fue además el jefe negociador de este TLC por parte del gobierno de Colombia con Canadá. O sea que si alguien tenía que estar en este libro, era Ricardo. Y Ricardo se concentra entonces además en abordar un tema muy desconocido, porque la verdad es que todavía la mayoría de las empresas, cuando se habla de comercio internacional, solo piensan en qué bienes van a poder vender. Cuando resulta que en esa estructura que vimos del mundo desarrollado, que está todo en servicios, nosotros tenemos que ir entrando allí. Y ese es entonces un poco lo que Ricardo se propone abordar, mostrando entonces todo lo que cubre el tema de servicios, precisando además que lo que es comunicaciones y financieros no entran en este análisis porque dentro del TLC tienen capítulo aparte. Él se suscribe entonces al comercio transfronterizo de servicios y entra, pues, yo aquí me perdona Ricardo que va a ser mucho más corto, pero pues él sé que ahora en el panel directamente va a abordar temas sobre esto, entonces no lo voy a duplicar, simplemente una simple mirada de la temática tan amplia y tan vasta que alcanza a cubrir el tema de servicios. Reconocer la necesidad de reglamentos en la materia, Colombia en eso está atrasadísimo. Los reconocimientos de títulos en particular. El embajador termina su primer capítulo contando cómo hoy en día se está adelantando ya una negociación a ver si se logra la aceptación de equivalencia de títulos profesionales colombianos. Hoy en día hay cantidades de migrantes colombianos que han llegado a Canadá y sus títulos no sirven, no valen. Es un tema fundamental que dentro de servicios se puede entrar ya a negociar, la equivalencia de títulos. Para eso también tiene que haber acuerdos específicos de reconocimiento mutuo. Entonces lo que se necesita es que en cada tipo de servicio que tenga una posibilidad inmediata se siente ya a armar la negociación del respectivo acuerdo de reconocimiento mutuo. Todo esto lo tiene que liderar un grupo de trabajo. Hasta comienzos de año que hizo el capítulo, todavía Colombia no había iniciado con Canadá el grupo de trabajo respectivo. Es necesario ese grupo de trabajo para que esto se implemente. El uso de licencias temporales, sobre todo para ingeniería, las transferencias y pagos, cuándo se podrían rechazar servicios y la entrada de personas, en particular de técnicos. Ricardo ahora lo comentará con más detalle. Simplemente él termina el capítulo también mostrando el peso en la economía mundial de estos servicios. Unos servicios que en este momento contribuirían de manera muy importante a la otra tendencia al comercio exterior, que es ya
centrarse en procesos, en contenidos. Y esos contenidos son los que dan entonces las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor podrían ser una herramienta clave para poder desarrollar el aprovechamiento del comercio de servicios, que por sí solo es mayor que todo el comercio mundial de productos agrícolas y de productos manufacturados juntos. Colombia está apenas comenzando. Aquí hay una información sobre la Cámara, por ejemplo, colombo-canadiense, que tiene ya empresas en servicios legales, extractivas y consultoría como afiliadas. En fin, este es tema que lo complementará Ricardo. El antepenúltimo capítulo, son 11, el antepenúltimo capítulo es una contribución también muy especial del doctor José Miguel Carrillo, expresidente nacional de ACOPI, en un tema fundamental en la negociación de los últimos acuerdos comerciales. La gran preocupación es que la gran industria no tiene problema para afrontar los TLC. El problema es qué hacemos con las pymes. ¿Cómo y dónde la pyme va a poder reaccionar y se va a poder insertar y va a poder sacarle alguna utilidad a estos tratados comerciales? Entonces, en esa medida es que fue muy importante la vinculación del doctor Carrillo, haciendo un análisis sobre las debilidades, entre otras, él lo ha llamado factores ocultos en la posible competitividad de las pymes, y tampoco pues voy a entrar a desarrollarlo porque seguramente ahora en el panel él complementará el tema. Él se refiere a la cultura asociativa, a los nuevos diseños organizacionales, a la situación de las empresas familiares, a la necesidad de poder construir confianza, a la transparencia que debe rodear la actuación de las pymes en los negocios internacionales, la consolidación de la cultura exportadora, cómo deben trabajar planeación estratégica y mirar al futuro, trabajar en consorcios, cómo manejar y no tener tanta reserva muchas veces en la información, con lo cual se autoperjudican, escenarios de competitividad y algunas oportunidades de negocios. Es un capítulo también que consideramos clave para poder dar ese elemento de participación de las pymes en el aprovechamiento. Penúltimo capítulo, un tema que también consideramos, y cuando evaluamos con Olga el contenido posible, se vio que era fundamental, porque Canadá tiene unos aportes enormes que hacer, que es todo lo de responsabilidad social empresarial. A través de la AXI, a través de toda una serie de programas ya de cooperación existentes, el gobierno canadiense viene desarrollando enormes actividades en esta materia, y ahí pensamos justamente que dentro del TLC, Colombia puede aprovechar esa experiencia de mucho mayor forma y mucho mayor manera. En particular, ha sido llevado ya inclusive específicamente al sector extractivo, donde desde el 2009 existe ya la política de construyendo la ventaja canadiense, una estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo canadiense internacional. Entonces acá la profesora Trujillo, que ha sido consultora en los temas de responsabilidad social empresarial, explica todas esas experiencias ya que Canadá tiene para aportar y cómo entonces, sobre todo en la vinculación del sector extractivo, que es una de las áreas de mayor interés de los canadienses de hacer inversión en Colombia, cómo pueden además contribuirnos a ayudar en el tema ya de desarrollo sostenible y de manejo de recursos naturales renovables dentro de un paquete de política de responsabilidad social empresarial. Por último, cerramos el capítulo con colaboración externa. Esta universidad con la cual estamos haciendo el libro de la Alianza del Pacífico nos participa contándonos la experiencia chilena en su TLC con Canadá. Nos va a hacer también partícipes de su experiencia chilena con Estados Unidos. Aquí nos cuenta entonces cómo este fue el primer acuerdo firmado por Chile con un país ya desarrollado también, que lo hicieron desde el 96, es decir, el TLC en Chile lleva mucho más de 15 años con Canadá. Los efectos positivos y negativos de los tratados como tal, explicando además cómo Chile fue pionero en hacer esa aproximación de América Latina, gracias a una estrategia muy propia, que ha sido siempre un posicionamiento individual de Chile en los mercados internacionales, y entra a analizar los contenidos principales de TLC. O sea, lo importante para nosotros de haber invitado a Isabel Rodríguez a hacer este capítulo era justamente que le mostrara
al funcionario gubernamental, al académico, al empresario, ¿cómo le ha ido a Chile? Puesto que Chile ya lleva 18 años de estar desarrollando un tratado de libre comercio con Canadá. Y miren los resultados. Fue negativo para Chile la balanza con Canadá del 97 al 2002, del 2003 para acá. Todos los años han sido de balanza positiva para Chile. O sea que ese cuentico de que con los TLC nos vamos a quebrar todos y que no podemos negociar con los países desarrollados, ahí está un paisito de 15 milloncitos de habitantes mostrándonos que sí se puede. Balanza positiva desde el 2003 en adelante. Y, como les he dicho también, ampliándolo. Lo ampliaron en el 2007, lo profundizaron en el 2012 cuando celebraban los 15 años y lo complementaron con acuerdo de cooperación el año pasado. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.